Muy bien amigos, arranque de semana aquí en nuestro canal de streaming Abordajes. Estoy ahí con dispositivo nuevo, así que ustedes sabrán disculpar si tengo imagen, si no tengo imagen, bueno, veremos. Y esto seguramente lo estarán escuchando en la semana en Construcción Plural. Bien, a ver, no logro conectar imagen, bueno, veremos. Entonces, convocamos a Hernán Neira, uno de nuestros economistas de cabecera, el más noble columnista de Construcción Plural, nuestro ciclo radial, en función de declaraciones del fin de semana, ¿no? Yo recién hablaba con un economista ortodoxo que mucha bola no me daba, pero le digo, a ver, el dólar lo teníamos en casi 1.500 sobre el techo de la banda, ahora había bajado a 1.400 y pico, está ahí en 1.445, pero este es el minorista, el que determina la banda es este es el minorista, el que determina la banda es el mayorista, que está en 1.415, si no me equivoco, ya estamos cerca de 1.400 de nuevo, dato uno. Dato 2, y aquí la convocatoria de Hernán Neira, el fin de semana tanto Toto Caputo, el ministro de Economía, como el presidente Milei han dicho que las bandas se mantienen, que no se sacan, creo que fue Milei el que dijo hasta 2027. Caputo había dejado trascender que si el retoque, el ajuste por mes podía ser mayor al 1% en función de que la inflación es superior a ese 1%, eso marcaría mayor retraso. Y tercer y último dato, y ya lo dejo que ya debe estar no soportando Hernán Neira, que la inflación se va a conocer el miércoles y va a seguir en torno al 2, 2.2, o sea, la inflación está baja, ni hablar de comparar con el desastre 210% anual que dejaron el último año los Fernández, Alberto el reaparecido, Cristina y Massa, va a estar en torno al 30% más o menos, pero llevamos 5 o 6 meses con octubre y seguramente noviembre de que, lejos de desacelerar, por poquito, pero está ahí, se mantiene, sube un piquitito, 2, 2.1, 2.2, veremos. Con lo cual, digo, todo llevaría al escenario donde estábamos quizás hace 3 meses hablando de un cierto retraso cambiario antes de que se acomodara un poquito más arriba, 200, 300 pesos el tipo de cambio. Por eso, y especialmente por las declaraciones, reitero, el fin de semana en Estados Unidos del presidente y de Toto Caputo, lo convocamos medio de urgencia en la apertura de la semana, no esperar a miércoles, jueves, cuando habitualmente dialogamos con él, al amigo Hernán Neira, que tras esta larga parrafada está aquí presente y lo saludo. Hernán, buenas tardes, perdón por lo largo, ¿cómo le va a usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar allí. Bueno, digo bien, o sea, a mí, alguien del ortodoxo me decía, dale, vos siempre ves todo negativo. Bueno, uno es periodista y trata de contemporizar, mensurar, y no es que esto es una hecatombe, es que esto va a explotar porque se retrasa más el tipo de cambio, pero digo, no hay un activo con estas declaraciones del presidente y del ministro de Economía, con esta inflación que está bastante bien, pero que lejos de ir descendiendo un escaloncito más, se mantiene o sube un piquitito, y con este tema de el dólar que ya no está en 1.500, está más cerca de los 400. No estamos en el escenario, o empezamos a estar en ese escenario hace 2 o 3 meses y sin juntar reservas, de que de nuevo uno puede decir, bueno, otra vez bastante retraso cambiario, o me equivoco, hacia allá vamos, digamos, quizás estoy un poco apresurado y esto se tendrá que consolidar. Pero el presidente acaba de decir que esto sigue hasta 2027, aunque yo me permita dudar. Digo, no es que lo dijo, bueno, son 2 meses, seguimos así, después vemos. Digo como que esto sigue así. Lo escucho, Naira. Sí, a ver, vamos por partes porque Sí, fue largo. larguísimo, larguísimo. Em, las, la banda con esta progresión de un 1% mensual Ujú. está probado que no fue a ningún lado. Y de hecho la señal que está dando es que se va a sostener el atraso cambiario porque la inflación sigue siendo superior al 1%. Así que si la banda solo crecía un 1% y la inflación va al 2%, bueno, seguimos atrasándolo eternamente. La primera cosa es, desaparecido el riesgo cuca o como se lo quiera Ujú. llamar cualquiera, eh, ahora hay poder político, podrá ser mayor, menor, yo creo que no es tan grande, pero digamos, hay más bancas desde el 10 de diciembre, Sí. hay más banca desde el 10 de diciembre. Eh, Bueno, el tío Besser, ¿no? Que ya jugó antes del 10 de diciembre. sí, por eso, Ese hay es el banca, datazo, ¿no? Sí. hay banca en todo sentido. Ahora, la, la pregunta sería, bueno, entonces, ¿cuándo llegan las inversiones? ¿No?
porque ahora sí no hay más excusas. O sea, todo marcha acorde al plan. Bueno, pero no nos estamos Eh, abriendo y yo le pregunté por el tipo de cambio, a ver, saber a disculpar. ver, no, no, es que ahí vamos, porque el problema es ese. Primero, hay una confusión entre qué es, primero, si el huevo o la gallina, A ¿no? ver. Es, ¿Sería razonable un tipo de cambio bajo si hubiera una lluvia de inversiones? Pero el orden causal es el inverso. Llueven inversiones, baja el tipo de cambio. Claro. Acá tenemos baja del tipo de cambio y esperamos la lluvia de inversiones. Con lo que dar vuelta al orden causal, bueno, es, entre comillas, antiteórico, antinatural, anti lo que fuera. Ahora, ¿quién vendría a invertir con este tipo de cambio? Porque con este tipo de cambio estamos viendo destrucción del aparato productivo, hasta Galperín está pidiendo que en vez del mercado libre sea el mercado regulado. Entonces, evidentemente, con apertura y este tipo de cambio, la cosa no marcha. Entonces, ¿quién podría marchar con este tipo de cambio? Y solamente litio, que creo que lo hablamos la semana Sí, sí, pasada, sí, sí. reemplazar inversión china por yanqui. Así que el panorama es complejo. Entonces, habría que Solamente preguntarle a litio, Toto, espérame, minerales, espérame, que... espérame, porque el problema es, habría que preguntarle a Toto por qué Sí. devaluó cuando llegó, ¿no? ¿Qué pensaba cuando llegó? Bueno, porque estaba sumamente atrasado y cualquier iba a devaluar, Massa también, digo, eso es parte de la Sí, realidad. pero está ahora también, entonces, ¿por qué devaluó para dejarlo caer? Bueno, para hacer un Entonces, colchón, para hacer un colchón. sí, bueno, el colchón estamos otra vez igual o peor que con masa, con más de, ya hay varios que están diciendo que estamos en más de 11.000 millones de dólares negativos de reservas del Banco Central. Entonces, ¿cuánto tiempo pueden sostener esto? Sí, está la billetera del tío Besant, Sí. pero a ver, la opacidad de todo lo que está pasando a nivel monetario es escandalosa, ¿En qué sentido? en que nadie sabe nada de lo que está pasando. No sabemos qué fue el swap, si se activó o no, Con China pasó lo si mismo, ¿no? También era opaco, ¿no? O no, supimos de la no, activación. se supo, sí. Eh, No, no se Igual, sabía también monto, tasa, no se sabía el endeudamiento, no se sabía, ¿no? Con el swap chino. no, tampoco, a ver, había un acuerdo firmado, fue público, o sea, esto no. No, el acuerdo con Eh, China no fue público. De las condiciones, no, la letra chica, el barro nada. no, es que tampoco, a ver, no estábamos en las condiciones que estamos ahora, ¿no? Y la primera cosa es, bueno, vamos a volver a tener la misma política monetaria que con Pese y Massa. Ese es el ideal de política monetaria. Eh, Reservas negativas, ocultamiento, ni la propia Auditoría General de la Nación sabe dónde están los dólares, el oro del Banco Central. Eh, Eso no es riesgo M. Digo, ¿cuáles son las condiciones? Eh, ¿Alguien puede creer que cuando yo tenga que llevarme las ganancias de mi empresa de litio, la American Lithium Corp, van a estar los dólares? ¿De dónde van a salir si el Banco Central tiene reservas negativas? Y siguen insistiendo con atrasar el tipo de cambio. Y en vez de atrasarlo 1 contra 2 va a ser 1,5 contra 2. Es insostenible en el tiempo. Entonces, el problema del tipo de cambio es que es pura responsabilidad de este equipo económico. O sea, no resolvieron los problemas que dejó Massa, sino que tenemos algunos iguales y otros problemas adicionales. Bueno, pero ellos te van a decir, a ver, ellos te van a decir respecto del tipo, me pongo en abogado del diablo de nuevo, y lo que uno habla con ortodoxos, Sí, te van a sí. decir, no, la situación es completamente distinta, también en tipo de cambio, porque no tenés emisión, tenés superávit fiscal, más allá de que de nuevo es medio Otra vez. ficticio, ya lo hablamos, No. está bien, bueno, Sí, está sí. bien. No, es que, Pero bueno.
Es Sí. que el problema es por qué esta vez La debería ser macro está distinto. ¿Qué es ordenada, te lo van que a están decir. haciendo distinto? Bueno, la macro no está ordenada. Bueno, está bien. Tenés presiones inflacionarias que en cuanto se puedan revertir, por supuesto que vas a tener presiones inflacionarias espantosas. O sea, pero sí, espantosas, Sí, no porque, a presiones ver, inflacionarias. ¿a qué referís Bueno, con presiones? Bueno, explícame, dale, sí, que es espantoso, salarios, suena. en principio, salarios. ¿Vos pensás que los trabajadores están contentos con estos niveles salariales? No, obviamente que Con no. él, bueno, esto lo está midiendo el INDEC, el 60% de la gente no llega ni soñar a fin de mes. Ahora, también hay un problema de base, que esto es un problema occidental, no solamente argentino, pero el problema es que nosotros estamos viviendo acá en una situación que ya viene de largo, así, ¿no? Los salarios vinieron perdiendo terreno no solo en estos 2 años, sino en el gobierno de Alberto y en el gobierno de Macri. Entonces, vivimos cada vez peor. En esta situación, todo es cada vez más complejo, ¿no? Entonces, sobre el tipo de cambio, ¿hay algún viso de que el tipo de cambio sea razonable? Y no, Ujú. porque lo siguen sosteniendo artificialmente bajo. Y en cuanto pueden lo bajan, no lo suben. El problema último es que es la inflación, ¿no? Porque saben que si sube el tipo de cambio, todos los bienes transables van a subir de precio. El problema es que ya tenían un tipo Bueno, de pero no ha cambio de pasado, no ha habido 1.500. no ha habido mucho pastrú de Por suba el eso tipo. ya tuvieron un tipo de cambio de 1.500 e insisten en bajarlo, ¿Y por no en qué? dejarlo Pero ¿y igual. por qué? ¿Por qué? Porque yo también me pregunto eso, ¿por qué? Y bueno, pregúntale a Toto, o sea, ¿cuál es la lógica? Porque para comprar, pero tampoco comprás. Bueno, pero ahora ya estás afectando a Galperín, ¿no? Mientras, bueno, el problema es que este sistema, o sea, esta lógica de tipo de cambio trazado y apertura comercial, no se sostiene porque los que empiezan a perder son los empresarios. Todavía siguen aplaudiendo, ¿no? Y a pesar de todo te dicen, bueno, eh, o sea, es menemismo puro, estamos mal, pero vamos bien. Claro, teniendo espalda financiera como el Sí, patrón, sí, no como el trabajador, sí, sí, siempre sí, todo se ve más fácil, ¿no? sí. Ahora, en cuanto esto afecte en serio a Molinos de Río de la Plata, a, no sé, a los Bulgeroni, afecte a Galperín, bueno, ¿a quién más hay que afectar para que alguien diga, bueno, terminemos con esto? Bueno, todo sigue haciendo negocios. Entonces, el problema son los demás. ¿El tipo de cambio es sostenible así? No, salvo para juntar reservas, pero tampoco lo van a hacer. Porque juntar reservas, si lo hace el Banco Central, implica que van a emitir. Sí. Y esa mayor emisión en una economía que está estancada, que te va a generar aumentos de precios. Entonces, están todo el tiempo en una encrucijada que no pueden resolver, porque no quieren que aumenten los precios, pero tienen que juntar reservas. Hoy ese riesgo es el riesgo Milei, o el riesgo Toto, no sé quién es el que da la orden. Pero el riesgo de que hay que juntar reservas, que es la única forma de que el plan sea sostenible y creíble, no, bueno, no lo hacen o no quieren hacerlo. Ya ahora es difícil es entrar en la psiquis de estos dos muchachos y ver qué es. Si no quieren, no pueden, no deben, no saben, pero por alguna razón no lo hacen. Pero la O sea, inflación no está, la inflación, Milei sí, yo creo que, no sé, salvo que no le cambió el chip y el tipo sigue diciendo, el presidente es el tipo, que en agosto va a ir a cero. Yo creo que la bandera de la inflación, la batalla de la inflación, a priori la venís ganando ampliamente por como dé lugar, salario retrasado, lo que quieras, pero digo, en el imaginario del colectivo la venís ganando. Seguís con ese único norte, digo, porque uno pensaría, bueno, la inflación la tenés ahí 1,5, 2, pero bueno, juntas reservas, mejoras un poco el tipo de cambio. No, va a ser, pregunto, no, hasta donde sepas o intuís, el único norte va a seguir siendo la inflación y vas a seguir entonces retrasando el tipo de cambio, vas a seguir sin acumular reservas, etcétera, 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 lo cual es
pan para hoy, claro, está el tío Besen, pero lo de Besen tampoco es un barril sin fondo, supongo, ¿no? Porque digo, vos decís, y también bajar el riesgo país, ir al mercado voluntario de deuda, o sea, nada va a ser puro, todo va a ser prestado. Besen, el Tesoro de Estados Unidos, mercado voluntario de deuda, si el riesgo país baja 500 400 y pico, no va a ser nada de acumular reservas, entre comillas, puramente, sino todo va a ser reservas prestadas. Sí, sí, financiero. Y sí, Sí. es la lógica de Toto, ¿no? Ya lo hizo. ¿Y de O Milei sea, también? y no sé, pues, si la orden la da Javier Milei o la da directamente Toto. No, No sé porque quién es. se ha hablado en algún momento de algún, el tema de CAPS, algunos temas como que Milei se metió, tomó ámbito de Toto y Sí, Toto hizo sí. trascender ante empresarios. Bueno, ¿vos no crees mucho Y eso? contado por Toto. Yo a Sí, Toto con no todo le por creo Toto. ni si oye, sí, ni si es lunes. Entonces, eh, a ver, porque la primera cosa es cuál es el plan. O sea, ¿cuál es el plan No, ya lo económico? hablamos, no hay plan, dijiste y está Bueno, bien. Sí, sí. pero entonces, ¿a dónde vamos? Porque todas esas preguntas que vos haces se contestan sabiendo a dónde vamos, pero no Bueno, a sabemos a ver, dónde yo vamos. vuelvo Es un modelo vuelvo al decálogo de exclusivamente, ellos. Vuelvo perdón, al pero decálogo es de un ellos. modelo exclusivamente financiero. Sí. No, no, porque ¿Hay vamos a alguna otra recibir, me cosa? pongo en toto y me comí totoxo, no, porque vamos a recibir inversiones, está la liquidación del campo ya, está los ingresos de dólares por energía ya, vamos a recibir esas inversiones, vamos a bajar el riesgo país y endeudarnos después de tantos años que el kirchnerismo no se podía endeudar y por eso emitía peso, emitía a destajo, nos vamos a endeudar en el mercado voluntario de deuda, quizás nos juntemos casi reservas, pero tenemos lo del tesoro, tenemos el swap, tenemos algún otro, tenemos canje de bonos y tenemos mercado voluntario de deuda. Sí, No te perfecto. cierra. ¿Sabes por qué cayó la convertibilidad? Por eso. ¿Por qué de todo eso? Exactamente por eso. ¿Qué es eso? Porque lo que no había eran reservas. Ah, por la falta de reservas. Mm. Y bueno, pero a ver, no es muy difícil de entender. El talón de Aquiles de este muchacho, lo quiera entender o no, son las reservas. Y las reservas prestadas se te terminan el día que alguien empieza a correr la voz de que esto se termina. Bueno, lo que pasa es A que ver, quién va a ir hoy en contra de Tío Becent? Porque yo digo, espero, a ver, otra vez, yo espero que no pase, pero también las corridas, a ver, ¿qué es lo que pasó antes? También estaba la palabra de que todo iba a salir bien. Teníamos al fondo de nuestro lado, se había revisado todo, hay superávit fiscal. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué la gente empezó a correr contra el peso? Muy bueno, algo pasó. No fui yo, pero algo pasó. ¿Y ujú. por qué no lo van a hacer otra vez? ¿Sabes por qué cayó el plan austral? Por lo mismo, faltaron reservas. Bueno, vos decís Era el porque secreto se mejor pusieron a hacer la guardado. fiesta y emitir y qué sé yo, y dar alguna cosa No, para es al revés. en lo No, 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 social. no. Es al Bueno, revés. te digo una voz te Empezaron a hablo, ¿no? emitir Sí. porque no había reserva. No, el problema, justamente, el problema es causa y efecto y no confundir causa y efecto. Mm. Acá, todas las crisis de todos los planes económicos fueron por falta de reservas. La cantidad de dólares del Banco Central en el 87 era el secreto mejor guardado porque sabían que en cuanto se supiera se caía todo. Y bueno, hasta que se supo y se cayó, porque no podías aguantar una reserva de una corrida de 500 palos verdes que te organizaba cualquiera, como de hecho pasó. Entonces, hoy tenés la palabra del tío Scott. Sí. Eh, bueno, hasta que el tío La Scott palabra y diga, el bueno, juego, no solo la palabra, o nada. O un tío millonario que dice, no, cuando estés en problemas, Hernano Fernando, yo voy a salir, olvídate, y que sepan todo lo que te quieren venir a presionar a vos, que yo voy a salir a rescatarte. Así que, digo, eso es, digo, ¿no? sí, sí, pero esto también le empezó a generar problemas políticos al tío Scott allá. No, Nada es tan fácil. yo diría que me preocuparía, bueno, mi ley, los políticos son cortoplacistas, me preocuparía si los demócratas tuvieran chances de relevar a Trump, pero por esto falta muchísimo. Falta las Sí, elecciones de medio término el año que viene. Digo, me preocuparía si estuviéramos en el año 3 de gobierno de Trump y el año que viene podrían ganar los demócratas, pero faltan 3 años para que Trump termine su mandato, ¿no? sí, sí. El problema está en que lo que está cambiando es el humor social allá.
Sí, pero ¿no? te reitero Entonces vos tenés también, quiero ver recortes. el vaso lleno y me pongo en el agua del diablo, no te enojes, te puedo decir, bueno, soy Milei, te digo, bueno, está bien, pero si Donald se va, faltan 3 años para que Donald se vaya. Sí, Hasta dentro de 3 años me va a ayudar. sí, está su palabra. Lo que no sabemos son los hechos, Pero perdóname, ¿no? ¿cómo lo sé? Pero, a ver, A Hernán, ver, lo la sé, única espera, espera, cosa que a espera, vos te puede asegurar estabilidad es tener los 20.000 millones de dólares líquidos en el banco. ¿Los tenés? No, tenés 11.000 o 12.000 abajo. Esa es la diferencia. pero Si vos tuvieras los no es solo 40.000 con los palabras, que pero tenemos cacareás, el hecho inédito de que el Tesoro de los Estados Unidos, en un tema de la soberanía, intervino en el mercado de cambios argentino comprando pesos. Digo, algo el inédito, o sea, Fondo palabras, Monetario Internacional le está diciendo en todas las formas posibles que tiene que juntar reservas. y lo siguen sin ¿Por hacer. qué Y se lo dice? entonces, y bueno, ¿Y por qué se lo dice? ¿No saben que tiene la palabra del Tesoro? el Fondo ¿El Monetario es Fondo Estados Monetario Unidos, no lo obvio, el sabe? Fondo Monetario es Estados Unidos, ya sabemos, eso no hay ninguna Bueno, duda. entonces, ¿por qué le dicen que tiene que juntar reservas? Porque hasta yo, ¿por qué le digo que tiene que juntar reservas? O sea, porque juntar reservas de última hace esta catástrofe más estable. Pero el problema es que sea estable. O sea, lo que es intolerable es la inestabilidad. Esto de no saber qué cuernos es lo que va a pasar al día siguiente. O sea, ¿cómo se resuelve el desempleo? Así, sin reserva, sin saber qué pasa con el tipo de cambio, sin saber, o al revés, sabiendo que el tipo de cambio va a estar cada vez más retrasado. ¿Cómo cuernos vas a generar empleo así? Es al revés. Entonces, ¿yo qué es lo que quiero? Yo quiero que la economía crezca. O sea, no para que políticamente les vaya bien. Yo lo que quiero es que se solucione el problema del desempleo, No, bueno, eso debería que ser el las norte empresas de vuelvan a cualquier plan producir. económico, mejorar la calidad de vida de la No, gente, no la macro, no, no la no. macro o la baja de la inflación o el superávit fiscal, obvio. Bueno, no sé dónde estuviste estos últimos 2 años, pero eso no fue el norte de este plan económico. No, el norte del plan económico fue la inflación, que tiene Bueno, réditos electorales y lo hemos visto, entre otros entonces, motivos. bueno, entonces este no fue el norte de cualquier No, gobierno. no, Este no, gobierno no. no tuvo como norte, Bueno, perdóname. tampoco, Voy a seguir tampoco lo tuvo como peleándote. norte el gobierno anterior, Voy a seguir, ¿no? no, desde ya, voy a seguir peleándote. Si yo te bajo la inflación, los más pobres que yo, beneficio indirectamente, dejo de quitar a la gente y le doy previsibilidad, le mejora el bolsillo de alguna manera. Ahora después podemos discutir si aumentaron más las cosas que los salarios, eso no hay ninguna duda, el término de ingreso real, que tampoco fue una locura, convengamos. No es que la gente ha perdido un 20% en poder de compra en 2 años, ¿no? Estamos en menos de un dígito, ¿no? Digo, de nuevo, estoy de nuevo siendo mileísta Bueno, casi, pero digo... qué suerte que tenés. Yo soy docente de la universidad. Yo te puedo asegurar que yo perdí mucho más del Los 20% del empleados salario. públicos son un grupo que a propósito se los joroba más, también a la policía que yo, y pierde más. Estamos hablando de, Bueno, sí, sí, estamos hablando de los registrados privados, que son no sé, el 30% de la masa salarial, no sé, está bien. Sí, 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 el cuentapropista tendría que haber perdido más, probablemente, aunque las cifras sociales al contrario digan que perdió menos, pero bueno, sí, sí, sería el único país del mundo en que sí, sí. un trabajador no registrado que no tiene ninguna posibilidad de discutir absolutamente nada, Sí, sí, es le increíble. gana la Sí, inflación. sí. Sí. Bueno, Bueno, para cerrar, entonces, vos crees más allá de que sabés, esto no va, lo has dicho, la convertibilidad que son por la falta de reservas, aquí anoté, todas las crisis económicas, dice Hernán Negra, fueron en Argentina por falta de reservas, y las reservas prestadas se te terminan cuando se corre la bola de que no tenés reservas tuyas, sino prestadas todo el tiempo. Pregunto, brevemente, para ir finalizando, vos que está casi media hora de charla, ¿vos crees que, uno, no se va a acumular reservas? Dos, el tipo de cambio va a volver a trazarse de nuevo un poquito, como lo vimos el viernes, a 1.400 y monedas, y no están en los 1.500 o incluso un poquitito más después? y es que no importa lo nominal, lo que están Mm, anunciando es que vamos a tener estructuralmente durante 2 años tipo de cambio bajo. seguir con tipo de cambio Eso es lo bajo. que anunció o Javier, Toto, sabe Dios, ¿no? Sí, Pero sí. están diciendo por 2 años más vamos a seguir teniendo un esquema de bandas con un ajuste menor que el nivel inflacionario. Ujú. Entonces te están diciendo que esto va a ir de mal en peor. Entonces vas a seguir destruyendo el comercio, vas a seguir destruyendo la industria textil, la industria del calzado, la industria de electrodomésticos. Digamos, están concentrando y echando trabajadores las empresas de electrodomésticos. El desempleo, sigo Entonces, en plan mileísta, el desempleo no ha crecido demasiado, ¿no? En medio por lo menos semejante ajuste, qué sé yo, ha crecido, pero poco. bueno, Corregime, ¿eh? felicito, Yo te tiro la bola. felicito.
felicito a las autoridades del Ministerio de Trabajo, pero MAVE está despidiendo 600 trabajadores esta semana. Está bien, no sé cómo los cuentan. Digamos, es una anécdota, digamos, Bien. qué sé yo. Salís a la calle y vos no ves que la gente esté comprando a lo loco, ¿no? También Galperín salió a No, Marco Oliver Galperín dice que no dar, tiene problema. Le contestó a Pichetto que él no tiene problema. Si el presidente había hecho algo sobre China, el CEO claro, actual o el sí, presidente ejecutivo, que Galperín dijo, no, no, podemos competir con todo. No se hizo el canchero sí, Galperín, sí, que es compitan, un pero tienen gorilón de aquellos. Mm, menos ventas en el Cyber Week y en el Black Friday y en todo lo que quieras, mm, ¿no? mm. Entonces le caen las ventas, pero él no tiene problemas. Por supuesto que no tiene problemas, está viviendo en Uruguay No, bueno, está bárbaro tranquilamente. Galperín, sí, sí. Sí, es un patriota Entonces, Galperín, es un patriota. por supuesto, por Irónico, no ¿no? pagar Sí. impuestos, ¿no? Bueno, entonces el problema es cómo va afectando a todo el resto de las industrias y las cadenas industriales y la cadena comercial. Y vos Cuando decís que sube el endeudamiento, mm, te sube el endeudamiento de las familias, siguen creciendo los impagos, mora e impagos. sí. Bueno, eso está reflejando algo Vos y decís que con va, este tipo de cambio es difícil también atraer inversiones. pero por supuesto. O sea, solo va a ser en cuestiones donde tenés una ventaja natural. Litio, cobre, claro, pero eso no genera, por el RIGI además, ni siquiera genera cadenas de proveedores locales. Sí, no genera Es empleo. el mínimo. Bueno, por eso, no genera empleo, no genera industria, no genera nada. Entonces va a ser una industria extractiva. Entonces termina siendo una economía de enclave cuasi colonial. Bueno, no es eso claramente lo que yo quiero para mi país. Clarísimo. Entonces, la perspectiva es esa, ¿no? Mm, clarísimo. Hernán, un gusto como siempre y voy a destacar aquí ante todos los que ven y nos escuchan, la flex, en serio, te lo digo, lo sabés y la buena onda que tenemos fuera de micrófono que hemos compartido estos meses, desde que te sumaste formalmente como columnista de Construcción Plural y estos streaming en nuestro canal de YouTube, la flexibilidad que tenés absoluta para que te diga, Hernán, hoy salimos porque mirá, dijo esto Toto, te lo quiero en serio ahora públicamente agradecer, ¿eh? Gracias a vos por darme el espacio. Va, por favor. Abrazo enorme. Hernán Neira, nuestro Otro. primer streaming, gracias. Hernán Neira, nuestro primer streaming aquí, Abordajes, nuestro canal de YouTube. Lo seguiremos en la semana como siempre. Quizás esté Daniel Marx. La que sí va a estar es Florencia Filadoro el miércoles, la columnista política. Y por allí vamos. Muy bien, amigos. Gracias. Nos estamos reencontrando en el próximo streaming de Abordajes. Y también, muchas veces, como siempre, esto reflejado en nuestro radial Construcción Plural, como siempre digo, nuestra nave insignia comunicacional. Bye, bye.